Es que hay un ruido. Listo. Listo, vamos a meternos en el tema porque si seguimos con el tema del plan estratégico que ustedes plantearon, pues nos iría toda la clase y necesitamos avanzar en esto. Entonces, más bien, en la próxima sesión le damos chance a los que faltan. ¿Listo? Bueno, me interesa mucho este tema porque vamos a ver cómo es la composición de los ingresos nacionales. Entonces, vamos a ver los ingresos de los establecimientos públicos, ingresos corrientes, cómo se clasifican, ingresos de capital. Creo que ustedes en la otra asignatura de finanzas públicas han visto algo de esto. Las contribuciones para fiscales, haciendo claridad que estas contribuciones para fiscales no son lo que la gente piensa que son los aportes para fiscales, que es muy diferente a las contribuciones. Los aportes para fiscales es lo que se saca de los contratos laborales para el SENA, para bienestar familiar. Sí, esos son aportes para fiscales. Lo que estamos viendo aquí son contribuciones. Veremos los ingresos de los fondos especiales y haremos el ejercicio de los ingresos con los entes territoriales. Entonces, los ingresos del presupuesto nacional, pues son las partidas que ya vimos ayer, que el gobierno le pellizca esa riqueza que se genera en la economía para poder cumplir con las funciones que le demanda la Constitución. Y es llevar a las personas a un estado de bienestar en cada uno pues, de los sectores o de las líneas de acción. Vimos ayer que la aprobación del presupuesto nacional pues se hace en el Congreso y ayer les expliqué más o menos las particularidades que estamos viendo en este año. Y vamos a ver que pues la mayoría de los ingresos se derivan básicamente de los impuestos. Lo otro es la manera como decide el gobierno gastar, que me suena mejor invertir, y es la manera como estos ingresos a través de la inversión se le devuelven a la sociedad. Los ingresos y gastos, pues, son aprobados por el Congreso. Eran siempre aprobados por el Congreso, pero estamos viendo que este año no va a ser así. Con base en la política fiscal, que es la manera como la política fiscal tiene que ver cómo el gobierno recoge los impuestos o los ingresos de la economía y se los devuelve a través de la inversión o el gasto social. Esa es la política fiscal. Con esa política fiscal, entonces, el Estado cumple tres funciones básicas. La primera, asignar los recursos, lo vimos ayer. No todos los municipios tienen las mismas necesidades, no todos tienen las mismas debilidades, no todos tienen las mismas amenazas. Entonces debe priorizarse esas necesidades y asignar los recursos en teoría con base en esa asignación. Lo otro que vimos ayer fue cómo se redistribuye el ingreso, la idea de que esta inversión y este gasto social pues le llegue a los menos desfavorecidos, de tal forma que le brinde unas herramientas para que ellos puedan dejar de ser dependientes y también para que esa inversión social cree las condiciones para que se genere más riqueza hasta llegar a lo que es la estabilización y el crecimiento económico, lo que es hoy Singapur, por ejemplo. Esos tres aspectos pues contribuyen a la mejoría de la calidad de vida y el bienestar social. En materia tributaria, los impuestos en Colombia se establece por la Constitución que los colombianos tienen dentro de sus responsabilidades contribuir, hablando de plata, con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. No es si quiere o no quiere, no, la Constitución establece que es una responsabilidad, una obligación. Y a diferencia de otras circunstancias, las deudas que usted tiene con el fisco, con la DIAN, con el Estado por impuestos, esas deudas no prescriben. Entonces, para que lo tengan claro. Los impuestos en Colombia o ese sistema tributario tiene unos principios básicos. Y un primer principio es el de la equidad, ¿cierto? Que haya un equilibrio.
Hay otro que habla de la progresividad. ¿Qué es eso de la progresividad? Pues que quien gana más, quien ha generado más riqueza, pues estará en la obligación de aportar en una mayor proporción. Y quien tiene menos riqueza o ha generado menos riqueza, pues deberá de pagar menos impuestos. El otro es el de la eficiencia. ¿Y qué es esto? Pues si el gobierno pone un impuesto para recaudar, por decir algo, 1.000 millones, voy a decir una barbaridad, 1.000 millones, pero toda la logística para recaudar esos 1.000 millones le vale 1.200, ¿vale la pena? Pues no, Esto es lo, profe. no, cierto que no sería Oiga, eficiente, no tiene sentido, a eso se refiere la eficiencia. El otro es el de la legalidad. Hay una frase muy antigua que dice, sin ley no hay impuesto. Los impuestos deben de contar con una norma, un acuerdo, una ordenanza, una ley que le dé el piso de legalidad para cobrar el impuesto. Lo otro es la irretroactividad. Estamos en el horizonte de tiempo. La ley salió hoy. Pues la irretroactividad indica de que yo ese impuesto que saqué hoy no lo puedo cobrar hacia el pasado. Siempre regirá desde el momento en que sale a partir de la fecha. Las leyes en materia tributaria no son retroactivas. ¿Claros estos 5 puntos? sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a ver los ingresos del presupuesto nacional. Los ingresos del presupuesto nacional tienen dos componentes. Mire, este es el total de ingresos de la nación. El primero se llama ingresos del presupuesto nacional y el otro es ingresos de los establecimientos públicos. Por ejemplo, la ESAP es un establecimiento público. Entonces, para mostrarlo de alguna manera, aquí tenemos los ingresos totales de la nación. Y la mayor parte de eso son los ingresos del presupuesto nacional. Digámoslo para que lo entendamos mejor, estos son los gastos de la administración central. Pero además aquí hay una serie de empresas o de establecimientos públicos. Entonces tenemos la ESAP, ¿cierto? Tenemos bienestar familiar. Todas esas entidades que tienen tienen autonomía financiera y presupuestal, que no hacen parte de la administración central. Allí ustedes se pueden dar cuenta pues que la mayor proporción de los recursos es de la administración central. Mire la variación, tenemos el año 2023, los impuestos de la nación, los ingresos de la nación que pasaron de 401 a 476 y los ingresos de los establecimientos públicos que pasaron de 21 a 26. Entonces, uno de los primeros análisis que usted hace cuando gerencia recursos financieros y presupuestales es conocer la participación. En el 2024, de estos 502.000 o de estos 502 billones, mejor, el 95% son los ingresos del presupuesto nacional y solo el 5% corresponde a los establecimientos públicos. Una primera manera de interpretar y de presentar los datos es a través de un análisis descriptivo. Es decir, yo podría mostrar esto también a través de una gráfica donde yo puedo hacer algo así y decir que este 5% son los establecimientos públicos y este restante, que es el 95%, son los ingresos del presupuesto nacional. Siempre dicen que una gráfica o una imagen vale más que 1.000 palabras. Entonces, este es un primer ejercicio para gerenciar los recursos. Describirlos, cómo están compuestos.
Entonces, que es como la gráfica que les estoy mostrando allá, que esto es algo que ustedes van a encontrar en la plantilla, ¿sí? El 95 y el 5%, el azul los ingresos del presupuesto nacional y el naranjita los ingresos de los establecimientos públicos. Pero también tenemos un análisis de variación. ¿Qué significa? Que los ingresos de la nación pasaron de 401 billones a 476. Eso significa que crecieron en 75 billones en términos absolutos. Los ingresos de los establecimientos públicos pasaron de 21 a 26. Es decir, que crecieron en términos absolutos 4,6 billones. Ahora, esto en términos porcentuales, ¿cuánto es? El 19%. ¿Cómo se calcula este porcentaje? Pues yo tenía 401 millones, ¿cierto? Y esto creció en 75 billones. El 19% se calcula cogiendo este 75 y dividiéndolo entre 471. Si usted quiere ver el porcentaje, usted coge 75. Perdón, esto es millones, ¿no? Billones, digo. Y lo divido entre 401. Y esto es lo que me da que el incremento fue del 19%. Entonces, aquí ya tenemos dos tipos de análisis. Hasta el momento, primero, un análisis de participación o un análisis de composición y luego un análisis de variación. ¿Cuánto crezco o decrezco frente al año anterior? Entonces, tengo allí una pregunta. ¿Quién creció más? ¿Los ingresos del presupuesto nacional o los ingresos de los establecimientos públicos? De los establecimientos públicos. ¿Sí? 4,6 billones es más que 75. No, profe, no, qué pena. Pero 21 es mayor que 19, ¿sí o no? Entonces, cuando uno habla de crecimientos, entonces, cuando yo voy a hablar de crecimiento, tengo dos maneras de decirlo. Si yo hablo de términos absolutos, es decir, en pesos, en billones, creció más el presupuesto el presupuesto de ingreso nacional, porque este creció 75 billones. Pero si hablo en términos relativos, cuando hablo de términos relativos, estoy hablando en términos porcentuales, pues creció más el de los establecimientos públicos, porque este creció el 21%. Y es el ejemplo que siempre le dan a uno. ¿Quién es más fuerte? ¿Un ser humano? ¿Cierto? ¿O una hormiga? ¿Cuál de los dos será más fuerte? Depende. Pues en términos absolutos, un ser humano puede levantar, digamos que, 50 kilos. Y una hormiga, pues, ¿qué podrá levantar? 10 gramos. En términos absolutos, el ser humano es más fuerte. Es capaz de levantar más peso bruto. Pero cuando lo hablamos en términos porcentuales, la hormiga es capaz de levantar, dicen que hasta 3 veces su peso. Mientras que una persona a duras penas sería capaz de levantar 2 veces su peso. ¿Sí? Es decir, una persona que pese 90 kilos difícilmente va a ser capaz de levantar una que pese 180 kilos. Y mucho menos va a ser capaz de levantar a alguien que pese 3 veces él.
Sí, no va a ser capaz de levantar una persona que pese 270 kilos. Entonces, es interesante y necesario entender que una cosa es los términos absolutos y otra cosa es los términos relativos. ¿Está clara esta parte? Sí, señor. Muy bien. Y aquí tenemos entonces la variación. Un ejemplo de gráfico de variación. De 401 a 476, y aquí estoy evidenciando en términos porcentuales el crecimiento que fue el 19%, y aquí el de los establecimientos públicos de 22 a 26, un crecimiento del 21%. A través de estas gráficas es cuando usted tiene que presentar un informe de gerencia de presupuesto. Son herramientas que le van a servir. A alguien se le habilitó por allá el micrófono. Vale, ya lo cerraron, gracias. Ay, denme aquí un segundo que me están. Denme un segundito aquí, a ver. Bueno, continuemos. Entonces, tenemos aquí dos bolsas. Esta bolsa 1 y esta bolsa 2. Vamos a hacerle un zoom a esta parte. Vamos a hacerle un zoom. ¿Qué hay dentro de esos ingresos del presupuesto nacional? Dentro de esos 476 billones en el 2024, que son los ingresos del presupuesto nacional, tenemos 4 grupos: los ingresos corrientes, los recursos de capital, los fondos especiales y las rentas o contribuciones para fiscales. Estos 4 están inmersos aquí. O mejor, este ingreso del presupuesto nacional está clasificado en estos 4 rubros. Entonces, ya le hicimos un zoom a este y encontramos estos. Ahora nos vamos a meter dentro de cada uno de ellos, los ingresos corrientes, de los recursos de capital, a ver qué hay dentro de cada uno de esos ítems. Entonces, volviendo a lo que planteábamos ahora, primero, un análisis de participación. Yo sé que los ingresos del presupuesto nacional se clasifican en estos 4 grupos y mire que ya tengo un ejercicio de participación. Voy a mostrarles aquí. ¿Cuál es el que más pesa? Según la gráfica. El azul. ¿Y el azul tendrá nombre? Ingresos corrientes. Exacto, los ingresos corrientes que para el 2024 pesan el 66%. ¿Quién le sigue? Recursos de capital. Recursos de capital, y en tercer lugar tenemos fondos especiales y rentas para fiscales. Ya con esta imagen usted ya tiene una idea descriptiva de cómo están compuestos los ingresos o los ítems que hacen parte de los ingresos del presupuesto nacional. Ahora, miremos cómo crecieron. Ya sabemos que este señor se clasifica en estos 4 y ya sabemos que los 2 más importantes son los ingresos corrientes y los recursos de capital. Ahora, sería bueno ver cómo crecieron frente al año anterior. Y entonces es lo que tenemos aquí. Los ingresos corrientes, perdón, que ya vimos que pesaban el 66%, pasaron de 275 billones a 317, es decir, tuvieron un crecimiento de 41 billones, que en términos porcentuales es del 15%. Sin embargo, los recursos de capital en términos absolutos creció menos, creció 31 billones, pero en términos porcentuales, ¿qué pasó? Creció más. Creció el doble de lo que crecieron los ingresos corrientes, ¿sí o no? Y las rentas para fiscales, mire que crecieron casi que en la misma proporción de los ingresos corrientes. Entonces, mire que ya estamos manejando algunos conceptos de la gerencia de lo que son los recursos financieros.
Si yo quisiera mostrar esto en gráfico, entonces sería de esta manera. Mire, los ingresos corrientes crecieron en 41 billones en términos absolutos, pero en términos porcentuales crecieron el 15%. Los recursos de capital crecieron en 32 billones, crecieron menos que este, pero en términos porcentuales creció el doble, el 30%. Y mismo análisis para las otras dos variables. Entonces, primera conclusión aquí, sabemos que el total del presupuesto de la nación se clasifica en dos grupos: ingresos del presupuesto nacional, ingresos de los establecimientos públicos. Sabemos que esos ingresos del presupuesto nacional se clasifican en 4, y sabemos que de esos 4 los que más pesan casi que el 97%, son ingresos corrientes en primer lugar y recursos de capital. Sabemos que aquí sucedió algo, y es de que los ingresos corrientes crecieron más en términos absolutos, pero quien creció más en términos relativos fueron los recursos de capital. Ahora vamos a hacer otro zoom. ¿Qué zoom vamos a hacer? Pues ya hicimos el primer zoom aquí, ¿cierto? Que este señor se clasifica en estos 4. Ya vimos cuál fue el crecimiento y la variación. Ahora le vamos a hacer un zoom a los ingresos corrientes, a ver qué hay dentro de esos ingresos corrientes. Entonces, estos ingresos corrientes, que son 317 billones de este total de 476 de ingresos del presupuesto nacional, ¿por qué se llaman ingresos corrientes? Porque son los ingresos o los recursos que el gobierno recauda de manera regular, de manera continua, para atender las actividades del Estado. ¿Cuáles serán esos ingresos corrientes que el gobierno sí o sí recauda cada año? Pues los impuestos. Entonces, estos ingresos corrientes se clasifican en dos grandes grupos. Ese primer grande grupo de los ingresos corrientes son los ingresos tributarios, y son los que impone el Estado sin ninguna contraprestación. Por eso se llama impuesto. No es si usted quiere, no es si le parece, no es ni siquiera si tiene. Es un impuesto que sí o sí usted debe cancelar, entonces se llaman tributarios. Estos impuestos tributarios tienen una característica, y es que recaen sobre la persona. Entonces, estos tributarios pueden ser directos. Retomo desde el principio. Estos ingresos del presupuesto nacional, que se clasifican en estos 4 grupos, le hacemos uno a los ingresos corrientes, que son los ingresos regulares. Estos ingresos regulares se subclasifican en un primer grupo que se llama tributarios, que tiene que ver con impuestos. Y esos impuestos se clasifican a su vez en directos. Por eso aquí tiene la nomenclatura A solita, A1 y A1.1. Es decir, que si hay impuestos tributarios o ingresos corrientes tributarios directos, ¿qué otro grupo puede haber? Indirectos. Indirectos, perfecto. Entonces, vamos a meternos primero en los directos. Estos directos son los que andan buscando y andan en la cacería de las personas naturales o las personas jurídicas. Las personas naturales somos cada uno de nosotros que tiene cédula de ciudadanía. Las personas jurídicas son todas las que tienen NIT. Y entonces los impuestos directos son aquellos que andan buscando sus ingresos, sus propiedades, es decir, recaen sobre lo que la persona tiene. Si usted tiene una casa, ¿usted qué tipo de impuesto le van a cobrar? ¿El predial? Le cobran el predial, ¿cierto? Porque eso hace parte de sus propiedades. Ahora, si usted tuvo unos ingresos, por decir algo, el año pasado de 300 millones, ¿a usted le tocará pagar un impuesto? De renta. El impuesto de renta le toca declarar, ¿cierto? Entonces, estos ingresos corrientes que se recaudan de manera usual, rutinaria o permanente,
se subdivide en tributarios y estos tributarios pueden ser directos. Ya sabemos que recaen sobre la persona, sea natural o jurídica, y sobre lo que la persona tiene. Si una persona no tiene propiedades, no tiene una casa a su nombre, ¿le tocará pagar impuesto de predial? No. No. Es decir, que estos impuestos directos consultan la capacidad de pago. Si usted tiene algo, paga. Si usted no tiene, pues no paga. ¿Sí? Pregunta sobre estos impuestos o sobre estos ingresos tributarios directos. ¿Hay alguna duda? No, señor. Estamos claros, qué bien. Entonces vámonos para el otro grupo. Ya sabemos que el ingreso del presupuesto nacional, que se clasifican en 4 rubros: corrientes, capital, especiales, para fiscales. Ya sabemos que los ingresos corrientes son los que se toma el gobierno de forma regular. Sabemos que hay unos impuestos directos o unos tributarios directos, pero pues también hay unos que son indirectos. ¿Cuáles son esos indirectos? Profe, qué pena. No preguntica. Que no sea Cuando uno hace difícil. cuando uno hace los análisis así financieros y eso, ¿uno en qué se debe basar? ¿En los valores absolutos o los relativos? En ambos, Dependiendo sí, de qué esté analizando. claro. Porque yo puedo analizar la gestión y el desempeño. Eso lo vamos a ver en las tablas. Que hagamos ahí, ahí les va a quedar eso claro. Vale, ya. Gracias. Ok. Entonces, los indirectos, mire que este recaía sobre la persona, mientras que estos recaen sobre la actividad. Es decir, los tributarios indirectos no andan buscando personas naturales o jurídicas, andan buscando actividades, bien sea de producción, de venta, de prestación de servicios. Y esto no consulta la capacidad de pago. Es decir, no se pone a mirar si la persona tiene o no tiene, sino que si usted hace alguna de estas actividades, lo muerde. Vamos a poner el ejemplo que John Jairo se ganó el baloto. Y entonces John Jairo va y compra un Ferrari. Si fuera directo, él estaría buscando a John Jairo, pero como este impuesto es indirecto, él lo que está buscando es la actividad de compra de vehículos. Y la actividad de compra de vehículos, eso está grabado con un impuesto que se llama el IVA. Y entonces en los indirectos no va a perseguir a John Jairo, va a perseguir es la actividad, la acción de comprar. Y entonces, él cuando compra el vehículo, de entrada le van a aplicar el IVA. No se ponen a ver si John Jairo tiene capacidad de pago o no, porque si John Jairo tiene para comprarse el carro, pues también debe tener para pagar el IVA. Que es como uno de los impuestos más indirectos que hay, el impuesto a las ventas o el impuesto al consumo. ¿Está claro la diferencia entre los tributarios directos y los tributarios indirectos? Este busca personas, este busca actividades. Pregunto, ¿todas las actividades tendrán el mismo impuesto? ¿Todos los productos tienen el mismo impuesto? No varían. Ah, claro, hay unas tarifas diferenciales dependiendo pues de la actividad. Ok. Entonces, le hicimos un zoom a los ingresos del presupuesto nacional que se clasifican en 4: corrientes, de capital, especiales, para fiscales. Nos estamos metiendo en las entrañas de los corrientes, que se clasifican en un primer subgrupo, que son los tributarios, que a su vez se clasifica en 2 grupos: directos, cuando va buscando número de cédula, número de identificación NIT, y indirectos, cuando va buscando actividades, venta de licores, venta de carne, producción de vestidos, lo que sea, anda buscando actividades. Pero así como hay unos tributarios, pues también hay unos que se llaman no tributarios. En los tributarios son impuestos que el gobierno pone sí porque sí, no hay contraprestación. Pero en los no tributarios uno sí recibe alguna contraprestación. Hay algún beneficio que yo recibo. Acá algún beneficio, acá no. Ejemplos de esos ingresos corrientes no tributarios: las tasas aeroportuarias.
Ustedes este fin de semana terminan hoy el sábado y salen corriendo para el aeropuerto en Palmira y se van a ir para República Dominicana a tirarse en esas playas, a broncearse con un coco loco y que las olas del mar le lleguen hasta los pies y usted sobre una hamaca, un sombrero, unas gafas y el coco loco. Pues cuando usted llega al aeropuerto de Palmira, a usted le cobran algo que se llama tasa aeroportuaria. Y ese cobro lo que le está dando el derecho a ustedes para hacer uso del aeropuerto. Entonces, ahí estamos recibiendo un beneficio. Por alguna contraprestación o también por una sanción. El ejemplo, las fotomultas. Usted sabe que hay una norma que no puede pasarse el semáforo en rojo y si a usted lo pillaron, le cobran esa sanción por la fotomulta. Entonces, lo que son multas y sanciones también son ingresos no tributarios, porque usted transgredió una norma. ¿Qué más hay en no tributarios? Las contribuciones. ¿Sí? Voy a hacer la explicación aquí. Denme aquí, voy a hacer la explicación aquí. Hagámosla así. Este es el pueblo A. O el municipio A, el municipio B. Y esta es una vía que está llevada, es una vía terciaria, no hay movimiento. Pero acá, esta es una zona de producción agrícola y esta es una zona o una ciudad muy comercial. Entonces el gobierno decide, bueno, ¿cómo hacemos para que conectar mejor estas vías? Entonces el gobierno dice, listo, hagamos esta obra por valorización. Entonces lo primero que hacen es que amplían la vía, compran unas casas, amplían vía y hacen 4 carriles. ¿Sí? Hacen 4 carriles. Ponen la iluminación. Ya antes pasaban por aquí 5 carros, ahora pasan 2.000, 3.000, 4.000, hay más iluminación. ¿Qué va a empezar a ubicarse por aquí? ¿Qué creen que se van a empezar a ubicar aquí a estos lados? Negocios, ¿cierto? Entonces se van a poner hospedajes, hostales, restaurantes, confiterías, licorerías, vulcanizadoras. ¿Sí o no? ¿Se va a desarrollar el comercio? Sí, señor. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con esas casas que hay por acá cerca de la vía? ¿Van a valer más o van a valer menos? Se valorizan, claro. Se valoriza. Entonces el gobierno tiene unas metodologías para calcular en cuánto se valoriza su predio, producto de esa obra. Y con base en el cuánto se valoriza su predio, pues a usted le cobran un impuesto, que es el impuesto de valorización. Obviamente las casas que estén más cerca a la vía se valorizan más y a medida que las casas van estando más lejos, pues se van valorizando menos. Entonces hay un impuesto diferencial dependiendo de qué tan cerca usted esté de la obra. ¿Está claro? Señor. Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Otro ingreso no tributario se llaman los aportes o regalías. Si una persona natural o una persona jurídica quiere hacer una explotación de los recursos naturales, pues él debe pagar un porcentaje como regalías, que inicialmente era para que en ese territorio donde usted explotó los recursos naturales, pues se viera beneficiado y que posteriormente cuando apareció el sistema general de regalías, pues ya se distribuyen, como dice la torta o la mermelada, para todo el país. Entonces, cerrando aquí, estamos haciendo como en la escuela, la repetición es lo que hace que quede en el cerebro. Los ingresos del presupuesto nacional, que se clasifican en 4, corrientes de capital, especiales para fiscales. Nos metimos en las entrañas de los corrientes, que son los recursos que el gobierno tiene de forma regular.
Esos corrientes se clasifican en tributarios, cuando me los cobran sí porque sí. No tributarios, cuando me prestan algún servicio o me están sancionando. Ahora, estos que me cobran sí porque sí, que son los tributarios, pueden ser directos, cuando andan persiguiendo número de cédula o número de NIT. Es decir, van detrás de la persona natural o jurídica. O indirectos cuando van buscando es la actividad de comprar, de vender, de producir, del servicio que yo hago. Este de acá, consulta la capacidad de pago. Si tengo, pues puedo pagar. Acá como anda persiguiendo la actividad, si usted se mete, no consulta la capacidad de pago, simplemente le cobra sí o sí. Y estos no tributarios, pues ya tenemos las tasas, multas, sanciones, contribuciones y aportes de regalías. Allí cerramos los ingresos corrientes. Ya nos metimos a las entrañas de Una ellos. pregunta, Señor, una pregunta. Cuando hablamos de los impuestos indirectos, o sea, en donde, por ejemplo, interviene el IVA, para cada vez que se vaya, digamos, a crear un nuevo impuesto, necesariamente tiene que haber una regulación legal, una creación de una ley para eso. eso es lo que ustedes conocen como la reforma. Tributaria. Exacto. ¿Listo? Ok. Dice Garabato. Bueno, ahora nos vamos a meter a las entrañas de los recursos de capital. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Los recursos de capital son unos ingresos extraordinarios, ocasionales, eventuales. En eso se diferencian de los ingresos corrientes, que los ingresos corrientes son continuos, sí o sí, cada año. Los recursos de capital no. Vamos a ver qué tipos de recursos de capital tenemos. Crédito, ¿cierto? Cuando usted tiene los ingresos en su casa, en su familia, y se presenta una novedad y usted pues no le alcanza con su ingreso, pues usted tiene que acudir eventualmente a un crédito, a un préstamo. Entonces, ese es el primer insumo. Esta tablita que ven aquí, así es como sale del chip, que es donde vamos a descargar la información. Así, esto es como los ítems que vamos a ver. Entonces, ¿dónde puedo conseguir el crédito? Estamos hablando a nivel de país, pues en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, ¿sí? Que eso es lo que se llama la banca multilateral, recursos externos. Pero también puedo conseguirlo adentro del país. Los bancos le hacen préstamos al gobierno nacional y a los entes territoriales para cubrir allí pues sus requerimientos de recursos. El otro grupo se llama los rendimientos financieros y yo creo que yo les expliqué esto cuando vimos contabilidad gubernamental. ¿Qué son rendimientos financieros? Lo primero es intereses, ¿no? Ustedes saben que la nación pues tiene unos recursos allí en la caja, pero ellos no utilizan toda la plata en todo momento. Entonces hay plata que se queda quieta y allí es donde ellos utilizan los esquemas de las fiducias. ¿Sí recuerdan que eso lo vimos en contabilidad gubernamental? Donde ese dinero que yo no voy a utilizar lo mando a la fiducia porque la fiducia lo que hace es que con la plata empieza a generar más plata. Entonces ellos compran acciones, compran bonos, compran divisas y generan unos rendimientos. Obviamente la fiducia cobra un porcentaje de comisión, pero ese rendimiento, esa plata que genera la fiducia se conoce como intereses. ¿Ibas a comentar algo? José, es que creí que ibas a participar o a comentar algo. No, señor. Ok. Y tenemos los dividendos. Entonces, empresas públicas hay de dos tipos. Hay unas empresas públicas que son sociedades anónimas. Y hay empresas públicas que no son sociedades anónimas. Un ejemplo de sociedad anónima es Ecopetrol. Se dice que sociedad es anónima porque en teoría son tantos los dueños
no se sabe quién es realmente. Entonces, en Ecopetrol, el gobierno tiene la mayor participación, creo que está como en un 60%. El resto, Profe, una pregunta. sí, En relación con lo que acaba de decir de sociedad anónima, necesariamente debe pertenecer o debe ser propiedad de mucha gente o puede ser de poca gente, pero anónima de todas maneras. sí, sí. Entonces, estos señores, tanto el gobierno, son dueños de la empresa y cada uno tiene, pues, digamos, una participación. Cada pedacito de esto está representado en algo que nosotros llamamos acciones. ¿Alguno de ustedes ha comprado acciones de Ecopetrol? Que ahora pues no están tan valorizadas. Cuando usted compra una acción de Ecopetrol, usted está comprando un pedacito de esa torta. Ahora, como yo soy dueño de Ecopetrol, Ecopetrol deja ganancias. ¿Cómo le hace llegar Ecopetrol las ganancias a esas personas que tienen las acciones? ¿A través de qué? ¿Bonos? ¿Bonos? Aquí se lo estoy señalando. Dividendos. El dividendo es la ganancia que yo tengo de una empresa de la cual poseo una o varias acciones. ¿Sí? Entonces, como el gobierno nacional tiene empresas públicas que son sociedades anónimas como Ecopetrol, como ISA, donde no es dueño de toda la empresa, sino de una participación, de un porcentaje de acciones, y las acciones me generan como ganancia algo que se llama el reparto de dividendos. Eso es por un lado. ¿Quedó claro? Los Sí, señor. dividendos. Ok. Seguimos. Recursos del balance. Los recursos del balance es ese dinero que el gobierno tenía el año anterior y no lo gastó. Eso pasa a ser recursos del balance. Es decir, son recursos que no utilicé y pasan a la vigencia siguiente. ¿Qué más hay en recursos del balance? Tenemos venta o disposición de activos. Voy a darles un ejemplo. Candelaria tiene unos vehículos, ¿cierto? Tiene unos vehículos para la alcaldía, para las obras, bueno, lo que sea. Y tiene unos vehículos que ya están muy desgastados, esos vehículos, ¿cierto? Y entonces esos vehículos ya están obsoletos y los mandan a través de un esquema que se llama el martillo del Banco Popular, ¿cierto? Que lo subastan y allí pues al municipio le llega un recurso, le llega un dinero. Pregunto, si el municipio vendió ese vehículo, ¿por qué no será un ingreso corriente? Porque no se hace de manera continua. Porque no se hace de manera continua. Y lo segundo, ¿la misión del municipio es vender vehículos? No, no la actividad. Eso, No. claro, esa no es su misión principal, por eso aparece como recursos de capital, ¿sí? Y muy buena la participación, exactamente porque no es algo corriente. Y lo otro es la recuperación de cartera, ¿cierto? Deudores morosos que tengo y me llega ese recurso, no entra como ingreso corriente primero porque no es de la vigencia. Por lo regular, esas recuperaciones de cartera son recursos que vienen de vigencias anteriores por allá atrás. Tercero, distribución financiera. Entonces, un ejemplo, voy a ponerlo aquí un ejemplo más práctico. EPM es sociedad anónima. ¿Cuántos dueños tiene? Perdón, Ecopetrol es sociedad anónima. ¿Cuántos dueños tiene Ecopetrol? Muchísimos. Muchísimos. EPM es una empresa industrial y comercial del Estado. ¿Cuántos dueños tiene EPM? Uno solo, el
Distrito Especial de Medellín. EPM no es una sociedad anónima. Como no es una sociedad anónima, no tiene acciones. Como no tiene acciones, pues no hay distribución de dividendos. No hay, porque no es sociedad anónima, a diferencia de Ecopetrol. Entonces, ¿qué sucede en EPM? Me vengo aquí. EPM al final del año él da una utilidad. Y esa utilidad se conoce como excedentes financieros. Porque después de toda su operación, esa plática fue la que quedó. Y esos excedentes financieros, EPM se los transfiere. ¿A quién se lo transfiere? ¿A quién creen ustedes que EPM le transfiere esa plata? Les doy una pista, se los tiene que transferir al dueño. ¿Quién es el dueño de EPM? ¿El distrito de Medellín? Claro, entonces le transfiere a Medellín los excedentes que son cerca como de 2 billones. Eso es un jugo de plata. Yo creo que puede ser 3 veces el presupuesto de Pradera o más. 2 billones. Entonces, por eso aquí aparece transferencia de capital. Para que le quede claro. Rendimiento financiero, dividendos. Ah, dividendos es cuando una empresa es sociedad anónima y entonces tiene acciones y las acciones dan dividendos. Chuleado. Y transferencia de capital es cuando es una empresa pública que no es sociedad anónima, que es 100% del Estado y entonces esas utilidades que acá se llaman dividendos, acá se llama transferencia de capital. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Ambiguo? Señor, está claro. Bueno. ¿Qué más tenemos? Esto también lo vimos en contabilidad gubernamental. Diferencia cambiaria. Entonces, ¿cuándo es un ingreso? Voy a poner aquí el caso. Usted hace una inversión de $10 en el exterior. Pero hagámoslo diferente para que les quede súper nítido. Usted tiene 10 millones de pesos, ¿cierto? Y usted está aquí en Colombia. Y entonces usted invierte en el extranjero. Y entonces, digamos de que cuando usted hace la inversión, el dólar está a 1.000. Cuando usted estos 10 millones los convierte acá a dólares, esos 10 millones, ¿en cuánto se convierten? Quítele 3 ceros. 10 millones serían $10.000, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque si cada dólar vale 1.000.000, vale, si 1.000.000 estoy diciendo, serían $10.000. Bueno, y usted tiene esa inversión acá, usted tiene ya no tiene usted estos 10 millones, sino que tiene $10.000. Cuando se lleve el tiempo, usted tiene que volver a traer esos $10.000 a Colombia. ¿Cierto? Usted viene y los trae aquí. Y usted tiene que convertirlos a pesos. Pero cuando usted se da cuenta, ya no valen aquí 1.000, sino que ya la tasa de cambio está así.
Es decir, que cuando usted hace esa conversión y usted lo convierte acá a pesos, usted en lugar de tener 10 millones, ¿cuánto va a tener? 20 millones. ¿Dónde está la ganancia? Pues de que la tasa de cambio subió y cuando usted fue a traer los dólares, pues se le multiplicó. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que está por fuera del país cuando manda las remesas o las divisas para sus familiares? Uy, subió la tasa de cambio, chéverísimo, porque esos dólares que traía ahora valen más. Aquí es bueno porque usted está invirtiendo, pero si usted tuviese una deuda en el exterior que empezó en 10 millones y subió la tasa de cambio y ahora debe 20. Entonces eso tiene positivo cuando usted invierte, pero también tiene la parte negativa si usted hace un crédito. Entonces el diferencial cambiario es esos beneficios que yo tengo producto del cambio o de la modificación en la tasa de cambio cuando tengo inversiones en el extranjero. Por eso es que muchos de los ricos del país siempre sacan los dólares o sacan parte de los recursos afuera. Y eso se vio cuando en el proceso de estas elecciones de Petro, que había mucho riesgo país y mucha gente prefirió sacar. Y mire que el dólar llegó a alcanzar como a 5.000, o sea que la cantidad de dinero que ganaron ahí fue muchísima. Preguntas aquí con los recursos de capital. Bueno, esto lo verán ustedes en profundidad cuando vean el curso de presupuesto. Aquí simplemente estamos dando un barrido para que tengamos esa noción. Listo, ya nos metimos en las entrañas de los ingresos corrientes, nos metimos en las entrañas de los recursos de capital, ahora nos vamos a ir al segundo grupo, que son los fondos fondos especiales. ¿Qué son los fondos especiales? Son unos ingresos que se han establecido por ley para la prestación de un servicio público específico para atender una necesidad específica. A ver, ¿qué situación se daba en Colombia por allá en los años 90 y de pronto parte de los 2000? Porque la gente no conseguía trabajo. ¿Para dónde se empezaron a ir? Sobre todo las damas. Sobre todo de Pereira. Por eso. ¿Dónde se iban? ¿Para España? Para España, ¿cierto? Y ahora recientemente para Chile. Y entonces muchas personas se fueron para España bajo el entendido que les estaban ofreciendo un contrato de trabajo y cuando llegaban allá se encontraban con otra realidad muy triste que es la trata de personas. Entonces algunos eran esclavizados, esclavizadas, les quitaban el pasaporte y los ponían a trabajar en cosas pues que no era lo ideal. A raíz de eso, muchas de esas personas pedían como un auxilio, una ayuda y no había cómo ayudarles. Entonces, a raíz de eso, en el 2005 se decretó la ley 985 del 2005, por medio del cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de víctimas de las mismas. Entonces, se creó un fondo para poder repatriar esas personas que estaban bajo esas circunstancias y poderles dar un acompañamiento de pronto económico, psicológico, para tratar esos casos. Entonces, los fondos especiales es porque se ha detectado una necesidad muy específica, muy puntual, y a través de una ley se indica para qué es el fondo, cómo se va a financiar, cómo se va a manejar y cuáles son las condiciones de su uso. Esos son los fondos especiales. Que para el caso del 2024 eran la bobadita son como 14.000 millones o cerca de 15.000 millones y está el fondo de defensa, fondo interino, bueno, cualquier cantidad de fondos. ¿Qué es lo importante? Que el fondo se crea mediante una ley y esa ley especifica cómo se recauda el dinero, quién lo va a manejar y la reglamentación de lo que tiene que ver del manejo de esos recursos. Listo, ya nos vimos los ingresos corrientes, los recursos de capital, los fondos especiales, nos faltan las rentas para fiscales, que les hacía hincapié. Una cosa es una renta para fiscal y otra cosa es un aporte para fiscal. Cuando hablo de aporte para fiscal, ahí estoy hablando
del SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las cajas de compensación, si no estoy mal. Las rentas parafiscales, a diferencia, son básicamente dos fondos de prestación, dos fondos que hay. Uno, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el FOMAC, es la plata que hay allí. Y dos, una contribución especial para los espectáculos públicos, que es lo que se conoce como la Ley de Espectáculos Públicos. Los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos se obtienen del sector cultural y reinvierten directamente en la producción y circulación de artes escénicas. Hay quienes dicen que estos dos elementos deberían de estar aquí en fondos especiales. Así debería estar, pero bueno, dentro del presupuesto están separados. Ya con esto entonces tenemos todo el zoom de lo que son los ingresos del presupuesto nacional, que se clasifican en 4 grupos: corrientes de capital, especiales. Saben que los corrientes hay tributarios, no tributarios. Saben que los tributarios pueden ser directos o indirectos. Y nos vamos a hacerle un zoom aquí al de los establecimientos públicos, a estos señores de aquí. Y esos señores de aquí, pues miren las entidades que están allí: el INPE, que está la ESAP, la Superintendencia Financiera, el Hospital Militar, la DIAN, la Defensa Civil, la Comisión Nacional, el SENA, la Junta de Contadores. Bueno, toda la cantidad de establecimientos públicos, son muchísimos. Y ellos, sus ingresos se clasifican solamente en 2 grupos: ingresos corrientes y recursos de capital. Aquí no hay ni fondos especiales, ni hay rentas parafiscales, porque eso es exclusivo de la nación. Solamente tienen ingresos corrientes y recursos de capital. Y aquí tenemos una tabla de lo que yo les explico. Estas son como las rentas del presupuesto nacional, los ingresos corrientes de la nación. Miren, tributarios, no tributarios. Ya saben que estos tributarios, que básicamente son los impuestos, pueden ser directos, indirectos. Y los no tributarios tenemos tasas, multas, sanciones, valorización. Aquí se queda un poquito corto. Contribuciones para fiscales y fondos especiales, ya vimos que es algo que solo tiene la nación. Y en recursos de capital, recursos del balance que vienen del año anterior, recursos del crédito, rendimientos financieros cuando tienen empresas que son sociedades anónimas, diferencial cambiario cuando tengo inversiones afuera en dólares y eso me beneficia. Bueno, donaciones si yo recibo de otro país, excedentes financieros cuando son empresas que no son sociedades anónimas, sino que hacen traslado de excedentes financieros, y las utilidades del Banco de la República. Estos de aquí para acá son todos los ingresos de la administración central. Y los establecimientos públicos solo tienen rentas propias o ingresos corrientes y recursos de capital. ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí. Bueno, Sí. muy bien, perfecto. Seguidamente, entonces, un segundito, vamos a meternos en el tema de la plantilla, y me interesa es que aprendamos a cargar los datos. Le voy a compartir a Daniela en este momento. Le voy a compartir a Daniela una imagen que nos va a seguir de guía. Nos va a servir de guía para descargar los archivos y pegarlos en la plantilla. A ver, ¿dónde está Daniela? Profe, al grupo. Ah, el grupo, ¿verdad? Perdóname. Aquí dice Los Increíbles. 7º semestre de SAP. Claro, es el grupo de Los Increíbles. Y ahí ya se los acabo de enviar. Espérenme un segundito, estaba buscando aquí esto que me hizo.
Descargas. Ok. Lo que faltaba que al profesor no le está funcionando la contraseña. Listo ya. Voy a parar aquí la grabación. Bueno, vamos aquí. Sí, a tener la grabación para que nos quede lo de la plantilla.